bienvenidos a una clase de más de Hebreos. Es la última clase, de hecho, así que bienvenidos a esta última clase de Hebreos, donde vamos a estar estudiando Hebreos 12:5 hasta el final, hasta el 13:25. Eh, bueno, ha sido una jornada larga. Cuando comenzamos esta clase, yo recuerdo haber mencionado que la clase sería algo breve, algo más corto, pero creo que en el trayecto te fuiste dando cuenta que no fue así y que realmente sí nos tomamos nuestro tiempo para analizar esta epístola tan interesante, tan rica, con tanto, ¿verdad?, que exprimirle, que sacarle. Y aún así, como vimos la semana pasada o la clase anterior en Hebreos 11, nos faltaría mucho tiempo, ¿verdad?, para tocar o estudiar cada detalle de los que vemos en la epístola. Así que, bueno, vamos a estudiar ahora lo que nos falta y terminar el contenido de la epístola a los Hebreos. Vamos a ver primero la disciplina del Señor en Hebreos 12:5 al 17, donde nos quedamos. Además, dice, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Dios disciplina a sus hijos, es lo que les va a decir ahora. Lo que hemos visto es que esta iglesia está siendo perseguida y está sufriendo, han sufrido de diferentes cosas. Entonces, lo que les va a decir ahora es, recuerden que también lo que están pasando puede ser una disciplina del Señor. Y si Dios les disciplina, lo que les va a recordar es, Dios disciplina a los hijos que ama. Que no se les olvide la exhortación de Proverbios 11:2, ese es el pasaje que cita, no menospreciar ni desanimarse con la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina a los que ama. El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, si eres hijo, Dios te disciplina y es una señal de que seas hijo, que cuando pecas, la disciplina funciona para purificarte del pecado. Recuerda que es el contexto en el que está diciendo, corran la carrera. Teniendo estos testigos de estos ejemplos de fe, corramos también nosotros la carrera despojándonos de qué? Del pecado. ¿Y cómo es que a veces nos despojamos del pecado? Y dice anterior, también dice que nosotros tenemos que luchar contra el pecado, pero en nuestra lucha, dice, no hemos resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, en esa lucha que tenemos contra el pecado, muchas veces la disciplina funciona, ¿verdad?, para corregirnos, aunque no está muy bonita, la disciplina nos corrige, es para corregirnos. Y si no eres disciplinado, entonces no eres hijo, porque Dios disciplina a sus hijos. Lo vuelve a repetir en el versículo 8. Es decir, que si no te disciplinas, entonces eres hijo ilegítimo y no hijos verdaderos. Nos anima, ¿verdad?, que veneremos a nuestro Padre que nos disciplina porque lo hace para nuestra santidad. Dice, porque nosotros, dice, veneramos a nuestros padres que nos disciplinaban, eh, pero el Dios, dice, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. A veces cuando le decimos, Señor, dame más santidad, quiero ser más santo, quiero que me libres de este pecado, muchas veces lo que hace Dios es traer sufrimiento a tu vida para purificarte del pecado, para quitar el pecado de tu vida. Y muchas veces Dios nos está castigando por pecados que hemos cometido y disciplinándonos, ¿verdad?, de pecados, precisamente por eso, porque a través de eso nos trae la santidad. ¿Y cuáles son los resultados de la disciplina? Dice, al presente la disciplina no es gozo, no causa gozo, sino que trae tristeza. Pero el asunto es que la disciplina trae buenos resultados y el resultado es que produce fruto de justicia. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, de la disciplina, después les da fruto apacible de justicia. Por lo tanto, dice, es decir, en consecuencia de la disciplina, ustedes tienen que fortalecerse. ¿Fortalecer qué? Las manos y los pies. Viene hablando de la carrera que corremos, de la carrera cristiana. Y dice, fortalezcan las manos y los pies y enderecen, dice, las sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Es decir, que corran parejo. Es decir, que tú fortalezcas las partes en tu vida cristiana que no te están dejando correr bien la carrera. Que fortalezcas las partes que no están derechas en tu vida cristiana para que continúes la carrera, corriendo la carrera.
Y para eso es la disciplina precisamente. Y dice, busquen la paz y la santidad y no dejen raíces de amargura que obstruyan la gracia de Dios. Esto todo viene dentro de un mismo contexto, es decir, puede que para algunos, ¿verdad? El pie con el que cojean es la paz con todos o la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El punto es que la raíz de amargura lo que trae conflictos, es decir, quita la paz, ¿verdad?, dentro de las relaciones. Y si dejamos la raíz de amargura, esto de repente brota y esto obstruye, ¿verdad?, que las personas se acerquen a Dios, a la gracia de Dios. Eh, entonces, por eso le está diciendo, busquen la paz y la santidad y no dejen las raíces de amargura. Quiten la amargura de raíz para que no vaya a causar conflictos, porque los conflictos siempre son de mal testimonio que terminan obstruyendo que las personas vengan a la gracia de Dios. Y les dice, cuídense de seguir el ejemplo de Esaú, que no haya, dice, ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Parece que aquí lo que está usando, ¿verdad?, el ejemplo de Esaú y cómo vendió la primogenitura por una comida, en cómo a veces ellos podrían estar vendiendo la bendición de Dios o la promesa, ¿verdad?, de Dios por un plato de comida de inmoralidad, es decir, por el pecado. Es decir, el pecado de la inmoralidad se te presenta y tú lo quieres tomar. Pero dice, porque saben, dice que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Está hablando de la apostasía, de la que ya habló en Hebreos 6. ¿Verdad? Que si tú caes y si tú pecas deliberadamente, cuando ya has conocido el Evangelio, pues qué otro Evangelio te puede salvar, ¿no? Entonces dice, no cambies la bendición de Dios por un plato de comida, por un plato de inmoralidad. Entonces, estos son los resultados de la disciplina. La disciplina te debe de llevar a esto, a buscar la paz, a quitar la raíz de amargura, a no vender, ¿verdad?, tu primogenitura o la bendición que Dios te ha prometido en el Evangelio por un plato de comida, por un plato de comida de inmoralidad. Entonces, la disciplina sirve para eso, para enderezarnos, para que busquemos la paz, para que quitemos la amargura, para que nos alejemos de la inmoralidad. Entonces, ahora les advierte, ¿verdad?, que ahora nosotros nos hemos acercado a un mejor monte. Ese mejor monte, aunque es mejor, ¿verdad?, que el monte Sinaí, en realidad trae un peor castigo también. Y es una advertencia. Toda esta parte es como una advertencia para enderezarnos y para no dejar, ¿verdad?, que el pecado entre en nuestra vida. Que recordemos que Dios disciplina, que recordemos que Dios castiga, que recordemos que Dios es un fuego consumidor, para que no tomemos a la ligera, ¿verdad?, la vida cristiana, porque con todo lo que ha dicho en toda la epístola, ¿verdad?, de la fe, de que esto es por fe, de que esto es por fe, obviamente la consecuencia de nuestra carne o nuestro pecado muchas veces va a ser, bueno, si es por fe, entonces puedo seguir pecando, al cabo tengo un sumo sacerdote, ¿verdad?, que ofreció un sacrificio para siempre. Esto no tiene coherencia, dice, con el Evangelio, porque aun si tú pecas, tienes que entender que Dios te va a disciplinar y te va a traer disciplina para santificarte precisamente y que tú vuelvas a enderezar los pies, ¿verdad?, en esta carrera. Y entonces les dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, vamos a analizarlo. Ustedes dicen no se han acercado, no nos hemos acercado a un monte físico, al monte Sinaí, con un espectáculo de terror, ni ruido de palabras, es decir, que Dios hablaba audiblemente, ¿verdad? Pero cuando hablaba audiblemente esto causaba terror. Esto
Era tan terrorífico que nadie podía acercarse al monte y hasta Moisés estaba temblando, dice. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado no a este monte, sino al monte Sión, a la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial y delante de los ángeles. Está hablando de una realidad espiritual, de una ciudad espiritual, de un monte Sión. El monte Sión es la presencia de Dios, es donde Dios habita, es la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Es decir, ahora nosotros nos hemos podido acercar a la misma presencia de Dios y a la congregación celestial. Es decir, ahora hemos sido hecho partes no de un pueblo terrenal, no de un pueblo físico que comparte una raza física, sino de una congregación, una iglesia. Esto es la iglesia, es una congregación celestial, el pueblo de Dios congregado en uno. Pero este celestial, es decir, tiene su ciudadanía en el cielo, es algo espiritual, con un juez justo, pero hechos perfectos. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Es decir, que nosotros ahora somos parte de esta congregación de justificados por la fe, que somos hechos perfectos y tenemos una ciudadanía celestial. Y también nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto por su sangre. Es decir, nosotros tenemos un mejor monte, una mejor realidad, algo que es mucho mejor. Sin embargo, el punto del autor es que esto lo que trae es que pues, tengamos cuidado de no rechazar la amonestación de Dios, o cuando Dios nos habla y Dios nos advierte, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Es decir, nosotros ahora estamos más cerca de Dios que ellos. De tal forma que, ¿cómo vamos a escapar, verdad? Si nosotros rechazamos el mensaje de Dios, si nosotros rechazamos la advertencia de Dios, la palabra de Dios. Y es algo que ha sido muy común en toda la epístola. Por eso siempre lo he dicho, Hebreos repite todo, ¿verdad? Tiene toda una coherencia, todo el texto. Y aquí es lo mismo. ¿Recuerdas todas las partes donde dijo que los israelitas oyeron la voz, pero no la aprovecharon porque no fue acompañada de fe? Y cómo esa generación se perdió en el desierto, y cómo el autor siempre está diciendo, Dios vuelve a decir hoy, y Dios sigue hablando hoy, hoy, el Espíritu Santo está hablando. Todo esto tiene una coherencia, dice, no rechacen a aquel que habla, porque si estos no escaparon, pues cuidado, no rechazar la amonestación porque no escaparemos de este castigo. Dios ha prometido que hará temblar otra vez la tierra. Dice su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más. Y aquí se refiere a la consumación de la redención final, cuando Dios juzgue, ¿verdad? La creación y renueve la creación, pero ahora dice desde el cielo para remover lo movible, dice, las cosas creadas. Creo que se refiere a todo aquello que no es parte de la realidad espiritual del reino de Dios. Va a remover, básicamente vamos a decirlo como todo lo malo de la creación, y solo va a quedar lo inconmovible, las cosas que son inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas que son inconmovibles? Su reino inconmovible. Es lo que dice adelantito, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Entonces, por lo cual debemos mostrar, dice, gratitud por este reino inconmovible que recibimos. Y pues cómo mostramos esta gratitud, sirviendo a Dios con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Esta es la advertencia de lo que está diciendo. Dios es fuego consumidor, es decir, no tomen a la ligera la amonestación de Dios y lo que Dios está hablando ahora mismo. Entonces después inmediatamente pasa a aquí lo pone, ¿verdad?, como deberes cristianos. Creo que es una buena forma de resumir
todo lo que va a decir ahora en la salutación final, pero todo esto sigue siendo también parte del mismo argumento, es decir, cómo debes de vivir, cómo debes de vivir en esta carrera de la fe. Es decir, por la fe, ¿cómo se demuestra esa fe? Esa fe se demuestra por cómo vives. Porque por la fe, todos esta nube de testigo hicieron estas cosas. Pero por la fe también nosotros seguimos viviendo así. Y toda esta parte, ¿verdad? Que viene hablando de la disciplina y esta parte, ¿verdad? Del Dios como fuego consumidor, es precisamente para animarles a que vivan la vida cristiana de una manera que sirva a Dios con temor y reverencia. Les dice primero que permanezca en ellos el amor fraternal, mostrando hospitalidad y acordándose de los presos. El amor fraternal no es algo que se dice, es algo que se vive, se demuestra con la hospitalidad, acordándose de los presos. También les dice que honren el matrimonio evitando el adulterio, que sea honroso en todos el matrimonio. También que sean sin avaricia. Lo contrario de la avaricia es el contentamiento. Qué mensaje tan necesario, ¿verdad? En nuestros días y en nuestro mundo tan materialista en el que no estamos contentos con nada de lo que tenemos, sino que siempre estamos buscando más y más. Y lo que dice aquí es una de las señales, ¿verdad?, de vivir por la fe es que vives sin avaricia. Cuando vives sin contentamiento es porque no tienes fe en Dios. No estás confiando en el cuidado del Señor, es lo que dice aquí. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Es decir, esto es la fe. La fe es la confianza en esto. Es la confianza en quién es tu Dios y quién está contigo y que eso te basta. No necesitas tal o tal cosa, ¿verdad? Es súper importante para nuestros días esto de la avaricia y el contentamiento. Acuérdense de sus pastores, les dice, e imiten su fe. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. También les dice que Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y por los siglos, que no se dejen engañar, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Creo que esto es una sola idea. Jesucristo sigue siendo el mismo, por tanto no se dejen engañar. Es decir, el Evangelio de Jesús es el mismo. Jesús es el mismo. Jesús, el sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote una vez para siempre y entregando su sacrificio una vez para siempre. Este es el mensaje del Evangelio. No se dejen llevar por otras doctrinas extrañas. ¿Y cuál es esa doctrina de los judaizantes? Por eso menciona aquí lo de los alimentos, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la gracia, no por los alimentos. Y aquí explica, ¿no?, que nosotros no somos santificados por lo que comemos o sacrificamos, sino por el sacrificio de Jesús. Esta es una de las partes fundamentales que los judíos o los judaizantes trataban de imponer, era la alimentación, ¿verdad? La dieta de los judíos, en la cual pedían que los cristianos comieran como ellos. Y le está diciendo aquí no se trata de lo que comes, sino de el sacrificio que Jesús hizo. Y entonces les invita a salir a llevar el evangelio de Jesús. Así como Jesús presentó su sacrificio fuera del campamento, dice, por lo cual aquí está usando esto como una metáfora probablemente para el evangelismo y para las misiones, donde les dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Normalmente este versículo 15 lo solemos entender como alabanza, como la alabanza congregacional. Pero por el contexto de lo que está diciendo, parece ser que tiene que ver más con confesar el nombre de Dios públicamente. Es decir, confesar el nombre de Dios fuera del campamento. ¿Qué es esto? Es una idea metafórica en la que les está diciendo, salgan a llevar el oprobio de Cristo.
porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está prometida. Es decir, no te aferres a la situación cómoda en la que estás, sino que salgas a llevar el evangelio. Llevar el oprobio de Jesús es eso, es llevar su sacrificio en la cruz, es llevar el mensaje de su sacrificio, viviéndolo tú mismo al sacrificar lo que tu comodidad, tus posesiones, dejando todo para anunciar el evangelio fuera del campamento. Y este es el sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesa su nombre. Es decir, sacrificamos cuando nosotros compartimos el evangelio fuera del campamento, es decir, vamos a las misiones, al evangelismo, compartiendo el nombre de Jesús, confesando el nombre de Jesús. Y no se olviden, dice, de hacer el bien y la ayuda mutua, versículo 16, no se olviden de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y también que obedezcan a sus pastores que velan por sus almas y permítanles hacer su labor pastoral con alegría y sin queja. Esta parte es bien interesante. Yo creo que, bueno, la mayoría piensa que se refiere precisamente al apoyar a sus pastores de tal forma que ellos puedan hacer su labor con alegría y no quejándose. O sea, se refiere al sostenimiento de los pastores, al apoyo que damos a los pastores para que tengan todo lo necesario y lo hagan bien. O sea, ¿cuántas veces has pensado en esto? Es decir, ¿cómo puedo hacer feliz a mi pastor? Es decir, que él no se queje, sino que haga su labor con alegría. Es decir, ¿qué puedo hacer por él para que pueda estar más alegre, sin menos quejas? Porque de esa forma, dice, eso es provechoso para nosotros. Muchas veces, como iglesias, a veces somos muy egoístas, ¿no? Queremos que los pastores nos sirvan de la mejor manera, con la mejor disposición, pero nosotros no queremos servirles a ellos. Bueno, y luego la despedida, el autor les pide que oren por él para que pronto pueda estar con ellos. No sabemos exactamente la situación, pero con esto sí entendemos que el versículo 18 y 19 nos da a entender entonces que el autor los conoce y que cuando dice que yo les sea restituido muy pronto, es probablemente que él pueda volver pronto a estar con ellos. No sabemos la situación, tal vez está encarcelado o tal vez fue deportado o expulsado, ¿verdad?, de la ciudad. No lo sabemos por qué razón no está ahí, pero hay una situación aquí, ¿verdad? Y les dice, oren para que pueda estar con ustedes pronto. Y luego él ora, el autor de Hebreos ora para que Dios les haga aptos a ellos para toda buena obra. Y les ruega que tomen bien esta palabra de exhortación. Y se les ha escrito brevemente esta palabra de exhortación. Por favor, dice, tómenla bien, o sea, tómenla de buena manera. Y les informa acerca de Timoteo. Dice que Timoteo ya está libre y que cuando él vuelva van a ir juntos, ¿verdad?, a verlos. Eso es una de las señales que a muchos les prende los focos, ¿verdad?, como lo vimos desde la primera clase, de que probablemente el que está escribiendo sea Pablo. Es lo que muchos piensan y este es uno de los argumentos más fuertes, la mención de Timoteo aquí. Y luego les dice que saluden a sus pastores y a todos los santos y les manda saludos de los de Italia. Entonces, de hecho es otro de los argumentos a favor de Pablo, ¿verdad? Y bueno, y así termina, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y de la misma manera terminamos esta clase, hermanos, que la gracia sea con todos nosotros, ¿verdad? Que podamos, que esta clase haya servido para afianzar nuestra fe más en el Evangelio, porque ese es el propósito de Hebreos, crecer en nuestra fe, madurar, como dice en el capítulo 6, ¿verdad? Hacernos adultos, masticar la comida sólida para que nuestra fe en Jesucristo llegue más, tenga mayor raíz y corramos la carrera que tenemos por delante por fe, sin importar lo que venga, mantener la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y bueno, eso es todo por esta clase de Hebreos. Dios te bendiga y nos vemos en las siguientes clases. Hasta luego.